Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos a todos aquellos que están lejos, que Dios está llevando a otras naciones, otros países, otros lugares precisamente diferentes a nuestra ciudad de Medellín o nuestra Antioquia querida. Pero yo sé que muchos de ustedes están comunicando a través de este medio, así que les saludamos, les apreciamos y les recordamos gratamente y no perdemos el contacto. Vamos a empezar dándole gracias a Dios y haciendo oración misionera. Vamos a orar por todas las comunidades indígenas que tenemos en el país, que están en circunstancias o situaciones difíciles por algunos problemas de orden público. Oramos por nuestros obreros, nuestros misioneros, para que haya paz, tranquilidad y que las cosas mejoren. Anhelamos que el Señor obre en nuestro país porque lo que necesitamos es una reconciliación y solamente viene por la palabra. Y también queremos empezar a orar fuertemente por nuevas obras, templos, belenes, nuevos lugares donde queremos hacer presencia. Así que oremos y empecemos dándole gracias a Dios. Padre Santo, gracias por cada creyente, por cada persona, por cada hijo, hija tuya, Señor, por las familias completas que nos gozamos delante de ti, que hemos creído a ti, que hemos caminado en ti, Señor. Glorifícate, bendice, levanta nuestras vidas y corazones, Señor, como lo sabes hacer. Y por eso estamos tan agradecidos, Señor. Sana al que está enfermo, levanta al caído, Señor. Anima a aquel que tiene aflicción en su corazón, Señor. Levántale en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque tú has sido tan bueno y has sido tan maravilloso con nosotros. Así que descansamos en tu presencia y sabemos que estás restaurando a muchos por los cuales hemos venido orando, Señor. Creemos en milagros porque somos un pueblo que crea el poder de tu Santo Espíritu. Y en ese orden de ideas, Señor, también queremos orar por aquellos lugares donde tú deseas que abramos un templo, Belén. Tenemos gente ya desde otros países aún, en tu voluntad en el tiempo, pero queremos empezar a interceder. Que podamos abrir algunos grupos pequeños y empezar a fundar iglesias en algunos sitios donde se necesita tu palabra. Aquí mismo en el área metropolitana y en otros lugares de Antioquia, aquellos lugares donde tú nos lleves. Pero principalmente, Señor, te pedimos que nos des líderes y obreros y personas que fielmente caminen contigo, Señor, y que estén dispuestos a aceptar el llamado que tú les estás haciendo. Recordamos que la mies es mucha y los obreros pocos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un gozo poder estar pensando en que la obra del Señor va a crecer. Así que les pido que sigamos orando por nuestros queridos hermanos misioneros que están en las comunidades o trabajando en aquellos sectores donde hay comunidades indígenas, donde tenemos liderazgo, pastores y personas que aman a Dios. Qué bueno es que en el Evangelio no hay diferencia entre afro, indígena, blanco, en fin. Somos hijos de Dios y trabajamos juntos, como bien lo hacemos en Templo Belén, que tenemos representación de todas esas comunidades. Es una bendición. Ahora, precisamente hablando de eso, del deber nuestro, que somos hijos de Dios y queremos bendecir a todas las personas posibles que estén a nuestro alrededor, pues debemos de permanecer claros y conscientes que tenemos un llamado que no podemos menospreciar, no podemos olvidar, no podemos obviar y al contrario, debemos de ser muy responsables. Y por eso yo quiero que vayamos al capítulo 42 del libro de Génesis. Dice la palabra del Señor. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿por qué están ahí sin hacer nada mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Padre, te damos gracias por tu palabra, que con suma urgencia la necesitamos. Así que permítenos, queremos recibirla en este día, aprenderla, guardarla en nuestro corazón y tomar las decisiones más apropiadas, mostrando madurez y eso sí, cumpliendo el llamado que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Este pasaje contiene una historia muy importante en la Biblia.
es bastante conocida, pero las implicaciones que allí aparecen son muy profundas. De hecho, somos dados a reconocer la historia y los detalles crónicos, la crónica de la historia más bien, eso que nos están narrando los hechos. Pero todos los hechos son susceptibles de ser analizados y creo que es nuestro deber comprender quiénes, qué pasó en relación con Dios, por qué, la época, qué pueblos había. Bueno, hay tantas cosas allí, desde lo antropológico, desde lo social, desde lo económico, pero lo más importante es desde lo espiritual. Y pongámonos entonces en cintura nosotros mismos y entendamos lo que pasó allá y qué significado tuvo para ellos y cómo eso que pasó allá también tiene significado a nosotros acá y en esta época, aunque muchos años han pasado después de esta historia. Pues si miramos la versión Reina Valera, preciosa versión, inicia diciendo: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Bueno, solo para encontrar que en cada versión aparece un término distinto, pero que significa lo mismo. En la traducción viviente dice: oyendo o oyó Jacob que había alimento en Egipto. En la Reina Valera dice: viendo Jacob que en Egipto había alimento. Entonces básicamente se está refiriendo el pasaje a la situación o la circunstancia que estaba ocurriendo en esa época. Había una gran necesidad y esa necesidad era sentida porque el hambre ya había llegado no solamente a Egipto, sino también a la tierra donde estaban, o la zona donde estaban habitando precisamente el pueblo hebreo. Recuerden que ellos ya habían estado en esta tierra donde habían pasado tantas cosas, desde Abraham, pasando por Isaac, ahora Jacob, Esaú, y ahora tenemos a Jacob con sus hijos. Recuerden que Jacob es el mismo Israel. Pero básicamente, ¿qué sucedió? La crisis llegó. Las crisis pueden manifestarse desde muchos ángulos o en muchas maneras. Puede ser algo espiritual, normalmente siempre hay algo espiritual. Puede ser algo emocional, pues todas las crisis nos afectan emocionalmente. Puede ser algo económico. Ahora, la economía tiene que ver con la administración de nuestra vida. Cualquiera de estos aspectos de la salud física, de lo emocional, de lo sentimental, en fin, de nuestros sueños, de nuestros deseos, cuando no se logran, no llegan las crisis. Siempre nos van a afectar de una u otra manera. El problema no es que existan o que no nos toquen a la puerta del corazón. Eso es totalmente inevitable. Y mucho más en medio de un mundo caído. Las realidades de la vida golpean. Quiérase o no, nos golpean. Nuestros sentidos lo perciben y entonces, por eso dice que vio u oyó, perciben la crisis y enfrentamos estas crisis de acuerdo a nuestra forma de ser. Y esa forma de ser ha sido alcanzada porque nuestros padres nos impartieron una manera de ver la vida. En otras palabras, a eso le llamamos visión. ¿Cómo nosotros vivimos la vida? ¿Cómo afrontamos las distintas circunstancias que son inevitables? Entonces, encontramos varias opciones. En este caso, la opción, según lo que notó Jacob, es cuando les cuenta: vayan que en Egipto hay comida. Dice que ellos se miraron como desconcertados, en otras palabras, paralizados, como quien dice: ¿qué vamos a hacer? Esa es una de las primeras reacciones que todos tenemos. Algunos reaccionamos desproporcionadamente, reaccionariamente, diríamos que cualquier cosa que se nos venga a la mano queremos salir rápido del problema. Otras personas actúan con calma, inteligencia y toman correctas y buenas decisiones. ¿Qué hacer? Sin embargo, la manera en que actuamos se debe a cómo fuimos formados, de dónde heredamos, qué aprendimos y cuál es la visión que tenemos de la vida. En ese momento, uno es que se da cuenta si está preparado o no está preparado para vivir. Hablan los jóvenes, algunos jóvenes que pierden su empleo, algunos jóvenes que están enamorados y esa relación idealizada se acaba. ¿Estás preparado para afrontar esas situaciones? Algunos que hemos crecido muy cómodamente en nuestras casas y ahora tenemos que darle un golpe a la tierra, en otras palabras, trabajar y duro. Nos damos cuenta que el bachillerato, esa época de adolescencia, los amigos cada cual empieza a tomar su rumbo y empezamos todos a sentirnos en medio de ciertas crisis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar la vida? ¿Qué va a pasar con nosotros? Allí es donde nos damos cuenta
si nos preparamos o no. Por eso cuando yo le hablo a los jóvenes, les digo, aprovechen bien el tiempo. Bueno, eso lo dice la Biblia. Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. O acuérdate de tu Creador cuando vengan aquellos años, antes de que vengan aquellos años en los cuales la cosa se pone más difícil. Recordando ese pasaje de Eclesiastés, antes de que nos volvamos ancianos, donde ya no tenemos tantas fuerzas. Y tengamos que decir, ¿por qué yo no busqué de mi Dios antes? ¿Por qué no le creí y caminé con Él? Creo que todos nosotros tenemos que enfrentar crisis. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Cómo nos preparamos? ¿Y de dónde sacamos la visión para enfrentar una vida que tenemos que vivir? Llegamos a otro punto. Se buscan las soluciones a esas crisis donde uno cree que las hay. Jacob, en este caso el mismo Israel, oyó y vio que en Egipto había salvación. Entonces acudió a la posible salvación que sus ojos le mostraban, que había percibido. Contrasta esto con la manera de actuar del faraón. Jacob actuó de una manera y Faraón actuó de otra. Recordemos que Jacob era descendiente de Abraham. Abraham, padre de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Estamos hablando que su abuelo ya tenía una visión de la vida. Pero, ¿qué pasa? Contrasta la manera de pensar porque Faraón no tenía un abuelo, digámoslo así, creyente o que había sido heredero de una gran promesa. No, Faraón era un hombre pagano. Miremos y podemos contrastar qué pasó con Faraón basándonos precisamente en un argumento bíblico. Y podemos escuchar qué nos dice la palabra del Señor. Capítulo 41 de Génesis, versículos 37 en adelante. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba la orden, ¡arrodíllense! Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto, y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Qué tremendo cuadro y contraste el que encontramos aquí. Ahora, recordando pues y comparando los dos y pensando en la historia de José, José fue un muchacho joven, soñador, que llegó a estar muerto para su padre. De hecho, en este punto de la historia todavía su padre pensaba que él había muerto por las fieras. Fue vendido como esclavo, imagínese usted, y llega a un lugar donde se levanta y empieza a ser próspero, pero lo acusan de algo que él no cometió, entonces termina en una cárcel. Entonces era hebreo, que tenían animales, cosa que no gustaban a los egipcios. Además tenía otra situación allí a la mano, muy compleja y muy difícil, porque había estado en la cárcel. ¿Y ustedes creen qué puede pensar alguien de una persona que está en la cárcel? ¿Qué puede imaginarse? Menos mal que nosotros los cristianos hoy trabajamos y Templo Belén tiene un ministerio que trabaja con las personas que están en las cárceles y les ayuda cuando están saliendo de allí cómo reinsertarse de nuevo a una familia, a una vida normal para que puedan dejar ese mundo atrás. No es fácil porque desafortunadamente eso deja una marca. Y los seres humanos no somos dados a dar oportunidades. Menos mal que Dios sí lo hace y nos ha heredado ese mandamiento y ese deber para ayudar al que está caído. Por eso creemos en unas segundas oportunidades.
Pero todo esto contrasta ahora con la realidad de José. Ahora lo encontramos segundo en el imperio de esa época, los egipcios. Y lo encontramos con buenas vestiduras, montado allí como todo un príncipe. Y nadie podía hacer nada en toda esa región sin la aprobación de José. ¡Qué contraste tan tremendo! Por supuesto, Faraón cuando nota todo esto, Faraón vio, contrastando con Jacob, y oyó que había salvación en un hebreo, a pesar de ese prontuario y ese pasado, acusado de abuso y de estar encarcelado. Reconoció Faraón que había salvación en el Dios de los hebreos. Faraón, recordemos que no había tenido revelación directa, porque no era el pueblo de Dios, era un pagano. Pero a pesar de ello estuvo dispuesto a reconocer la bendición de Dios donde estuviera. ¿Qué pasó entonces con Jacob? Olvidarse de las promesas y la visión dada por Dios nos convierte en personas desorientadas y vulnerables para aceptar salvaciones entonces que simplemente son aparentes, pero que no nos van a traer nada bueno. Jacob había perdido la visión. Esa visión, esa herencia, ese pensamiento que había heredado estaba ya perdido entre una maraña de situaciones y circunstancias complejas. Nos dice Génesis 12, 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham y que se supone pasó a Isaac y ahora que había pasado a Jacob, se supone, pero estaba perdido. Desorientado, recurre entonces al gobierno de este mundo en busca de bendición. Y aquí ya nos empezamos a confrontar nosotros, que estamos buscando la bendición si tenemos el dinero que el mundo ofrece, si tenemos el poder que el mundo ofrece, si llegamos a los políticos que supuestamente nos pueden rescatar y ayudar. Se le perdió la bendición a Jacob. Hay diferencia entre un impío sensible a la voz de Dios, como lo fue Faraón, y un pío. Recuerden que pío es lo contrario de impío. El pío es el bueno y un bueno sordo a la voz de Dios. ¿Cómo les parece? Es increíble que el Faraón, sin ningún tipo de referencia, solo la de José, ahora cree y oye la voz de Dios. Y Jacob, con todo lo que le pasó, con lo que pasó a su padre, a su abuelo, que todo lo que conocía, y estaba sordo. El dolor, la amargura, el engaño, la desesperanza habían nublado sus ojos. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo estamos en relación ante las realidades de la vida que nos golpean, que son difíciles? Y llegamos a una pregunta para concluir en el día de hoy. ¿Quién bendice a quién? Con tristeza, yo he notado que muchos creyentes hoy andan buscando bendiciones en todas partes en este mundo, no entendiendo que la tienen allí en la mano, la tienen allí en la palabra de Dios, en el Señor Jesús, nuestro Salvador. Si somos cristianos deberíamos de tener claridad en ello. ¿Quién bendice a quién? Los creyentes, en primer lugar, estamos bendecidos por Dios para bendecir, porque somos salvos por Jesucristo. Tenemos la palabra, al Espíritu Santo y una gran familia que es la iglesia. No es cuestión de orgullo, es cuestión de visión, porque nosotros no deberíamos de estar buscando ayuda en nadie. Ahora, no estoy hablando de la realidad que yo necesito ayuda de los demás. Estoy hablando de la manera de ver la vida. ¿Cómo es posible que los cristianos estamos esperanzados en seres humanos que tienen errores como nosotros? Dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Es un asunto de identidad, porque somos ahora, hoy, el pueblo de Dios. Por eso no debemos buscar o caminar buscando la bendición en otros, porque si lo hacemos así, con toda seguridad que seremos engañados. Es más, si entendemos bien la historia, Faraón buscó ayuda en José, buscó ayuda en los hebreos. En otras palabras, nosotros deberíamos de estar orando y preparados, porque la gente que no conoce a Dios en algún momento de crisis, necesidad, problemas, donde han intentado todo, se darán cuenta
que no pueden arreglar las situaciones. Y entonces apelarán a ti, si eres consistente, si crees en Dios y si no has perdido la visión. Porque una persona orientada le luce el rostro de orientación. Una persona desorientada se ve perdida. Que nuestros hijos puedan recibir la visión. Nosotros tenemos heredado de Dios una gran visión de lo que es la vida. Y nosotros hemos sido llamados para bendecir a todas las naciones, desde acá, tu terruño, pasando por tu familia, tus vecinos, tus amigos, compañeros de trabajo, de colegio, hasta llegar hasta lo último de la tierra. Es la visión clara que Dios nos ha dado. Así que espero yo que no seamos el tipo de cristianos que en todo momento, cada vez que hay elecciones, se aproximan unas, nosotros estamos pensando y orando, Señor, yo voy a ir a hablar con este alcalde para que me ayude, voy a ir a hablar con el gobernador, voy a ir a hablar con el diputado, voy a ir a hablar con el presidente, voy a ir a hablar con las Naciones Unidas, con la ONU, con la Comunidad Europea, Señor, ¿o quién nos podría ayudar? Oh, Señor, ayúdanos. Padre Santo, te lo pedimos, a estar claros que solo tú nos puedes ayudar. A enseñarle a nuestros hijos que la salvación proviene de ti, que la herencia más grande que tenemos eres tú, Señor, y que nada ni nadie nos puede bendecir como tú lo sabes hacer. Señor, que esta verdad camine con nosotros, en todos nosotros, porque tenemos identidad, somos tus hijos y estamos bendecidos para bendecir a otros. Que no perdamos la visión, al contrario, que nos afirmemos en ella, que tengamos certeza y convicción y caminemos por fe. Para tu honra y gloria y bendición de millones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Transmítele esta visión a tus hijos y créele al Señor y ellos caminarán con seguridad por la vida. Bendiciones para todos y nos encontraremos de nuevo en este espacio en una próxima ocasión.